Entonces, incluso ustedes van a ver en familiares, en vecinos, que siempre les van a preguntar sobre este color. De alguna forma, los recién nacidos, todos los recién nacidos, hacen una ictericia. La ictericia que nosotros tenemos que definir si es fisiológico o si es patológico. De qué ictericia tenemos que preocuparnos y de qué ictericias no debemos preocuparnos. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, pues por eso es que es muy importante este tema es bastante, bastante extenso, pero vamos a tratar de resumirlo, ¿ya? Entonces, en esta parte vamos a ir viendo lo que es la ictericia del recién nacido, vamos a ver la epidemiología, la clínica, los exámenes complementarios que tenemos que realizar, el diagnóstico y el tratamiento que tenemos que realizar a estos recién nacidos con ictericia. Y también vamos a ver algo que también anda por ahí controvertido, que es lo que es la ictericia por lactancia materna, ¿ya? Y en una segunda parte vamos a ver lo que es la anemia hemolítica del recién nacido, lo que está relacionado con la compatibilidad del RH, con la compatibilidad del grupo. Ya vamos a saber a reconocer cuáles son esos pacientes que tienen factor de riesgo, cuáles son esos pacientes que van a desarrollar este tipo de ictericia. Entonces, estos son los objetivos. Vamos prácticamente a conocer estas características en cuanto a lo que es el contenido. Entonces, aquí nos vamos, esto lo pongo como puntos claves porque muchas veces nos vamos a preguntar, esto de la ictericia, la parte visual no es como quien dice confiable al 100%, ¿no? Entonces, no define tu conducta esto de lo que es la visualización de la ictericia o para poder ver la concentración de bilirrubinas. Cada persona va a tener una forma de poder interpretar si es si es un cráneo 1, un cráneo 2, un cráneo 3, dependiendo de su experiencia o de su modo de ver, ¿no? Pero vamos a ir viendo cuáles son esas características. Bueno, la ictericia identificada antes de las 24 horas de vida es una urgencia médica. Recuerden siempre eso, niños que ustedes vean ictéricos antes de las 24 horas, entonces debemos llegar a hacer el diagnóstico, cuál es la causa o factor principal de ese exceso de bilirrubinas, ¿ya? Y obviamente ya realizar nuestro tratamiento. La cuantificación de las bilirrubinas y la identificación de los factores de riesgo antes de lo que es el alta en los recién nacidos a términos y los prematuros tardíos sanos nos va a predecir la necesidad de una fototerapia o una guía para hacer su programación en la parte ambulatoria, ¿no? Bueno, eso también que vamos a ir identificando o vamos a conocer sobre lo que es la valoración de la colestasis en recién nacidos. Entonces, vamos a identificar siempre cuando nosotros veamos a un recién nacido con un tinte ictérico, tenemos que identificar secundario a qué es ese tinte ictérico, a qué tipo de bilirrubinas es. Ustedes recuerdan, tenemos bilirrubina directa, tenemos bilirrubina indirecta y tenemos las bilirrubinas totales, ¿no? Entonces, la ictericia se va a producir por cualquier tipo de elevación de las bilirrubinas, pues ya sea indirecta o ya sea directa. Entonces ahí tenemos que identificar y buscar primeramente secundario a qué es esa ictericia. Entonces una de las complicaciones de la bilirrubina directa pues es esta colestasis en el recién nacido, ¿ya? Pues vamos a ir viendo. Aquí quiero que, como siempre empezamos, ¿no? ¿Por qué aprender este tema? Como les decía, van a tener ustedes niños que les van a traer hasta su casa, incluso les van a traer con esta pregunta de lo que es este cuadro clínico. A ver, vamos a escuchar. Observando las cosas amarillas, su ojito también es lógica, está amarillita. Después que esté con ictericia hace 7 días, está amarilla y oscuro, la madre por sanguínea o ser positiva.
¿Qué podemos rescatar de esto? Algo que les haya llamado la atención, a ver. La incompatibilidad sanguínea de la madre y el recién nacido. Ya, pero dice que la mamá no está segura, ¿no? De qué grupo de sangre es. Es un punto importante. Si recuerdan con el grupo que hemos ido a hablar con la mamá, entonces, y hemos revisado la historia clínica, ahí identificamos el grupo de la madre. Entonces, sí o sí tienes que saber el grupo de la madre. Entonces, por eso es que le decimos antes del alta, señora, su grupo de sangre de su niño es tantos y de ustedes tantos. Entonces, sí o sí tenemos que identificar el grupo materno, ¿ya? Al menos aquí en Santa Cruz, hartas incompatibilidades por grupo ABO se llega a ver. Entonces, yo, por ejemplo, en Cochabamba, cuando hacía pediatría, casi no veíamos mucho de estas incompatibilidades del grupo ABO. Pero acá se ve hartísimo. Entonces, pero vamos a ver, ¿qué más pueden ver ustedes? La coloración de la piel, la esclera. ¿Ya qué más les llama la atención? Y a la mamá lo lleva, ¿por qué? Porque lo ha visto a su hijo con un ictérico, de lo que son las escleras, y ¿qué más? Tiene un movimiento disminuido. Se lo ve como hipoactivo, ¿no? Hipoactivo. ¿Qué más? El peso, ¿se forma el peso? Sí. Perdió peso también, ¿no? Entonces recuerden ustedes que los recién nacidos, los primeros 10 días pueden perder un peso del 7 al 10%, pero no más allá. Entonces, pero se evidencia una gran pérdida de peso. Y bueno, vamos a ir viendo. Aquí no tenemos el video completo, pero ya después vamos a mostrarlo, ya cuando hacen lo que es el examen físico, ¿no? Y ya ahí determinamos si ese recién nacido necesita un tratamiento que es la fototerapia. Bueno, empezando, la ictericia neonatal, como antecedentes así relevantes, ustedes recuerden siempre que esta va a estar asociada a lo que es la edad gestacional, sobre todo. Miren, por ejemplo, mayor al 90% de estos recién nacidos prematuros van a tener una ictericia neonatal. Mientras que los recién nacidos de término, pues ese porcentaje pues es menor, ¿no? 60%. Y además, ¿por qué es importante aprender esto de la ictericia? Es importante porque la mayoría, el mayor porcentaje de lo que son las reinternaciones o porque el niño vuelve al hospital nuevamente es por esta causa, la ictericia neonatal. Entonces, es una reinternación frecuente con esta patología, ¿ya? Entonces, ustedes recuerden, casi todos los recién nacidos vamos a tener bilirrubinas superiores a 1 miligramo de decilitro. Entonces, cuando ustedes vayan a ver un laboratorio de bilirrubinas en un recién nacido, seguramente van a ver 5 miligramos de decilitro, 8 miligramos de decilitro. No se vayan a asustar, no vayan a pensar que es algo patológico. Entonces, pero si ustedes ven eso en un adulto, ven más de uno, pues ya tienen que pensar en otras cosas, ¿no? Entonces ya descartar que eso no es fisiológico. Pero los recién nacidos podemos tener este valor superior a 1 miligramo de decilitro, ¿ya? Entonces aproximadamente el 85% de los recién nacidos de término y un porcentaje mayor de prematuros van a desarrollar clínicamente esta ictericia significativa. Entonces, además, el 66.1% de los recién nacidos a términos sanos presentan cifras de bilirrubinas séricas totales superiores a 12.9 miligramos de decilitro y el 3% de estos superiores a 15 miligramos de decilitro. Lo que quiero que recuerden aquí es prácticamente que ¿quiénes son los que mayormente van a presentar esta ictericia neonatal? Y pues que es la causa más frecuente de reinternación o que vuelvan al hospital. ¿Cómo lo vamos a ir definiendo esta ictericia? Aquí vamos a tener dos términos muy distintos, lo que es la ictericia y lo que es la hiperbilirrubinemia neonatal, ¿ya? Entonces la ictericia es prácticamente, como que dice, un diagnóstico clínico, a lo que yo voy viendo que ese niño está con un tinte ictérico o color amarillo. La bilirrubina total normal en un recién nacido puede ser de 1 o 2 miligramos de decilitro, pero esto siempre va a cambiar de acuerdo a lo que es, primero a los días de vida o a las horas de vida, como vamos a ir viendo posteriormente en una tablita,
Y vamos a ir viendo también en cuanto a lo que son los componentes bioquímicos. Esto, cuando nosotros veamos a un recién nacido ictérico, vamos a suponer que esas bilirrubinas son superiores a 5 miligramos de cilindro. Entonces, tú el hecho que ya veas a un recién nacido con una ictericia, ya vas a decir, este chico tiene unas bilirrubinas mayor a 5 miligramos de cilindro. Cuando tenemos estas bilirrubinas indirectas mayor a 5 miligramos de cilindro, podemos evidenciar este tinte ictérico, ¿ya? Entonces, ya ese tinte ictérico pueden ser las mucosas, pueden ser lo que son los ojitos, pueden teñirse de este color y manifestarse, ¿ya? Entonces, esta es una patología que es muy frecuente, pero que no necesariamente significa algún problema, ¿no? Que puede ser algo transitorio, que puede ser algo... Pero en algunos casos, cuando estos están asociados a algún factor de riesgo, a una incompatibilidad o algún problema de otra patología, entonces podríamos tener consecuencias graves si no logramos corregir esas bilirrubinas elevadas, ¿no? Entonces, lo que más tememos nosotros es que se produzca un daño a nivel del sistema nervioso central por esta acumulación o estas bilirrubinas indirectas muy altas, ¿no? Entonces, este daño a este nivel pues, puede producir una encefalopatía grave no reversible, que es el icterus. Entonces, recuerden siempre ustedes que la bilirrubina en los recién nacidos tenemos nosotros una barrera, la barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica permite que no pasen las bilirrubinas, pero esa barrera, como quien dice, no tiene esa función o no está como quien dice, bien desarrollada antes de los 7 días. Entonces, antes de los 7 días, bilirrubinas que se eleven, bilirrubinas que probablemente puedan ir al sistema nervioso central. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que somos caducos o que les hacemos bastante relevancia a cuánto está sus bilirrubinas, antes de irse o durante lo que es su internación o las 72 horas que está ahí en el hospital. Vamos controlando cada día ese ascenso de las bilirrubinas. Entonces, por eso es importante que incluso su primer control las hacemos a las 72 horas para ir viendo si las bilirrubinas están elevándose o para ir viendo si ese tinte ictérico se va pronunciándose de gran medida. Entonces, antes de los 7 días esta barrera hematoencefálica es permeable a las bilirrubinas, pero después de los 7 días, incluso ya a los 10 días, esto ya se hace más impermeable, ¿no? Entonces ya uno, como quien dice, puede respirar y no preocuparse tanto por este problema o esta consecuencia de lo que es el daño a nivel del sistema nervioso central en la producción de lo que es el icterus. Entonces vamos a ir viendo eso. ¿Cómo va a ser cuál es la incidencia de la ictericia? Lo que ya hemos mencionado, ¿no? Los recién nacidos prematuros, 80%, los recién nacidos de término, 40-60%, es un signo clínico más frecuente. ¿Y cómo se va a ir metabolizando lo que es la bilirrubina? En el feto, la que va a cumplir esa eliminación de las bilirrubinas es prácticamente la madre, ¿ya? Entonces, la placenta es la que va a través de la placenta vamos a tener esa conversión de las bilirrubinas indirectas a una bilirrubina libre, pues ya a través de lo que es el hígado materno, básicamente se va a poder eliminar esas bilirrubinas. Pero ya durante el nacimiento, el niño mismo, a través de sus órganos, va a tener que producir esa eliminación o ese metabolismo. En los adultos, ustedes saben, ya prácticamente nosotros vamos teniendo lo que es a través de la eliminación, a través de los hepatocitos, el sistema biliar y el tracto gastrointestinal. ¿Cuál es el metabolismo de las bilirrubinas? Entonces, vamos a tener un proceso primero de producción, un proceso de captación y un proceso de excreción o eliminación. En esta primera parte, lo que es la producción y el transporte, que se va a realizar, recuerden siempre esto, que va a ser a nivel prehepático. Este problema generalmente en los recién nacidos se presenta cuando ya hay un problema durante lo que es la captación. Las bilirrubinas
no se van a transportar por sí solas, no se pueden transportar así solas, tienen que agarrarse de alguien, y esa es la albúmina. Entonces, ya la albúmina con la bilirrubina, estos, cuando vamos a ver el metabolismo, pueden entrar al torrente sanguíneo, por el torrente sanguíneo llegar a lo que es la parte hepática. Pero entonces cuando tengamos algún problema en cuanto a la captación, pues vamos a tener algunas patologías específicas que las vamos a ir mencionando posteriormente. En la parte de lo que es la captación, la conjugación, que ya se realiza en la parte hepática, entonces aquí básicamente vamos a tener, si logramos tener un problema a este nivel, como por ejemplo una ictericia tóxica, una ictericia neonatal, algún síndrome, el síndrome de Gilbert o el síndrome de Crigler-Najjar, pues básicamente vamos a mencionar que hay un problema en la parte de la conjugación, o sea, en la parte hepática, ¿ya? Y en la parte de la excreción, en la parte de la recirculación, en la parte posterior a la hepática, a la poshepática, pues vamos a tener este problema de lo que es la secreción, y aquí tenemos la enfermedad del síndrome de Dubin-Johnson, que es lo más característico en cuanto a este nivel, a este problema de este nivel. Bueno, ya tenemos captación, conjugación, secreción, y a través de esto ya vamos a ir, como quien dice, deduciendo de qué patologías podrían estar asociadas a ese tipo de bilirrubinas y al momento de la producción y de la excreción. Este es el metabolismo de las bilirrubinas. La destrucción de estos glóbulos rojos generalmente se va a hacer en lo que es el sistema reticuloendotelial, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una liberación de un grupo E, de un grupo globino. Entonces, toda esta secuencia pues se va a dar lugar también gracias a unos tipos, a unas enzimas que van a lograr degradar estas estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos la hemoxigenasa, la biliverdina reductasa. Estos van a hacer que este catabolismo o esta destrucción de estos glóbulos rojos vayan a formarse en biliverdinas más monóxido de carbono, y vamos a tener una bilirrubina indirecta no conjugada libre, que son estas liposolubles. Y como les dijimos, estas bilirrubinas liposolubles o la indirecta tienen que unirse a la albúmina sérica para ir al torrente sanguíneo y ir a la parte de lo que es el hígado, ¿no? La bilirrubina indirecta no conjugada unida a la albúmina va a ir al hígado, bueno, y va a través de lo que son esas ligatinas E y E, la glucuroniltransferasa, se van a convertir en glucuronólido de bilirrubina, la bilirrubina directa o conjugada, que van a ir a lo que son la parte de los canalículos biliares y al intestino, y a través de eso se van a eliminar. Entonces vamos a tener la eliminación a través de lo que son las heces fecales con una bilirrubina, y también a través de lo que son la circulación intrahepatica. Entonces todo esto vamos a ir viendo ahorita en un dibujito que vamos a mencionar. Esto es una fisiología de lo que es la bilirrubina, pero en la etapa de lo que son los adultos, ¿ya? Entonces casi, ustedes vean aquí, los glóbulos rojos, como les decía, en la etapa adulta, estos tienen una vida media de 120 días, ¿no? Entonces, aquí estos se van a producir, en el sistema reticuloendotelial se va a producir la destrucción de estos glóbulos rojos, y vamos a tener lo que es la liberación de esta globina del grupo E. Esta globina va a ir a ser parte de otros aminoácidos, y este grupo E va a ir, además también lo que es esta globina a través de la hemooxigenasa se va a, como que dice, a volver a utilizar y a usar como un grupo de hierro y como un grupo de monóxido de carbono. Se van a eliminar a través de los pulmones, y estos van a ir otra vez a formar la parte de lo que son los glóbulos rojos. Pues aquí vamos a tener lo que es ya la biliverdina. Entonces vamos a tener todo lo que es este ciclo de producción hasta lo que es la eliminación de la enterocobilina en las heces y la urobilina en la orina. Entonces, ¿qué quiero que vayamos viendo? Vayamos viendo esto en la parte de lo que son los neonatos o los recién nacidos. Una de las diferencias es la vida media.
Los recién nacidos, esto generalmente va a ser de 60 a 90 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener una destrucción masiva de estos glóbulos rojos. Si vamos a tener una destrucción masiva de estos glóbulos rojos, pues vamos a tener un aumento de estos, de globina, vamos a tener un aumento del grupo M. Si va a haber un aumento de este grupo M, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener mayor producción de bilirrubina, ya sea indirecta o directa, ¿no? Entonces, como ya habíamos mencionado aquí, este grupo, pues a través de esta enzima, la oxigenasa, vamos a tener la reutilización de hierro en los eritrocitos y vamos a tener la eliminación como monóxido de carbono a través de los pulmones y vamos a tener la biliverdina a través de esta enzima. Esta biliverdina, a través de la biliverdina reductasa, se va a convertir en bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta que dijimos, para que pase al torrente sanguíneo, tiene que estar unida ¿a quién? A lo que es la albúmina, ¿no? A través de eso, sí va a poder pasar a lo que es el hígado. Y aquí, esta bilirrubina indirecta unida a lo que es la albúmina, pues va a través de esta enzima, la enzima glucuronil transferasa. Entonces vamos a tener la conversión o el aumento de lo que es la bilirrubina directa. Estas bilirrubinas directas, en la parte de lo que son los adultos que dijimos, podemos tener la eliminación a través de lo que es esta vía, pero en la parte fetal, lo que nosotros tenemos para poder eliminarse estas bilirrubinas, tienen que convertirse o tienen que ser desconjugados por esta enzima, la beta-glucuronidasa, a bilirrubina indirecta. Es decir, esta bilirrubina indirecta a través de la vena portal, recién va a volver acá y recién posteriormente vamos a poder eliminarlas. Entonces, ¿quién hace la eliminación de las bilirrubinas en la etapa fetal? La placenta. Recuerden eso, la placenta hace esa eliminación, convirtiéndole en una bilirrubina indirecta liposoluble, no conjugada. Y la bilirrubina directa no la podemos eliminar directamente, tenemos que desconjugarla. Entonces, y a volverlo a bilirrubina indirecta y después tener el mismo proceso de eliminación, ¿ya? Entonces, todo eso, básicamente, vamos a tener algunos componentes que van a aumentar la probabilidad de que aumentemos mayor producción de bilirrubinas, en este caso de bilirrubinas indirectas, o también puede ser directa, pero ¿cuáles van a ser esos factores? Entonces, aquí, como ya lo hemos dicho, la vida media de los glóbulos rojos, también vamos a tener mayor volumen de eritrocitos, va a haber mayor volumen de eritrocitos y además también aquí en la parte de lo que es la captación de las bilirrubinas plasmáticas a través de lo que son estas ligandinas, vamos a tener también un déficit en esta región, ¿no? Entonces, como no se van a captar, pues no van a poder entrar a la parte de lo que es la captación o conjugación, ¿no? Y además también vamos a tener un reducido aclaramiento en cuanto a estas enzimas, la glucuronil transferasa. Entonces, y a través de eso también se va a estar disminuido, pues no va a haber una evolución de una bilirrubina indirecta a una bilirrubina directa, ¿no? Entonces, y además también vamos a tener una disminución en cuanto a lo que es la excreción hepática de lo que es la bilirrubina. Entonces, todos estos componentes van a favorecer de que ese niño pues se torne ictérico, ¿no? Entonces, para que ustedes recuerden, todos estos factores van a predisponer a la hiperbilirrubinemia neonatal. La vida media del eritrocito, ya habíamos dicho, de 60 a 90 días, hay mayor cantidad de eritrocitos, por eso es que ustedes van a ver que en los laboratorios, que los hematocritos están altos, hasta el 50-60%, y la captación va a estar disminuida a nivel de estas enzimas, ¿no? La glucuronil transferasa, que va a ser 1% de la del adulto, y que recién esta enzima a los 14 días recién va a poder tener esa actividad que la tiene en un adulto, ¿no? Y obviamente el aumento de la circulación enteropática, la conversión bacteriana a uropirinógeno o estercobilinógeno está disminuyendo. Entonces todo esto
básicamente contribuyen o son factores de riesgo para que este niño se torne con un difterico o haga una hiperbilirubinemia. Ahora aquí tenemos el concepto de hiperbilirubinemia. Básicamente este concepto de la hiperbilirubinemia la vamos a definir como una cifra que va a ser superior a lo que es el percentil 95. Ojo, esta es otra tabla que vamos a ir recordando ahora, que es la tabla de Butani, ¿ya? La tabla de Butani. Si ustedes pueden observar, aquí vamos a tener lo que es un percentil 40, un percentil 75, esta es la que está en el medio, y el percentil 95, que es la línea superior. Entonces, y las vamos a tener, según estas líneas, vamos a clasificarlas. Por debajo del percentil 40, las llamamos zona de bajo riesgo. Entre lo que es el percentil, o mejor dicho, por debajo del percentil 75 a 40, zona de riesgo intermedio bajo. Por debajo del percentil 95 en el 75, zona de riesgo intermedio alto. Y obviamente por encima del percentil 95, zona de alto riesgo, y a esta zona o a este conteo de bilirrubinas que estén por encima del percentil 95, pues nosotros vamos a denominarlas como una hiperbilirubinemia, ¿ya? Entonces, no vayan a confundirse. Hiperbilirubinemia es entonces cuando tenemos cifras de bilirrubina total superior a este percentil 95 en el normograma de Butani. Este es el normograma de Butani. ¿Cuándo aparece cuál es la definición de ictericia? ¿Cuál es la definición de ictericia? Para que recordemos y relacionemos con ello. Es cuando vamos a tener una presencia de la ictericia, cuando vamos a tener valores de bilirrubinas arriba de ¿cuánto? De 5 miligramos de decilitro. Una bilirrubina, cuando tengamos mayor a 5 miligramos de decilitro, vamos a tener esta clínica, ¿ya? Entonces, recuerden siempre eso. Entonces, recuerden este concepto, ¿no? Y esto, vean estos, porque puede ser que los pongamos directa o total. Entonces no va con la definición, ¿no? Para que no caiga. ¿Cuál va a ser la etiología? La etiología ya las hemos mencionado. En ese cuadro prácticamente podemos tener alteraciones ya en el momento de lo que es prehepático, hepático o posthepático. Vamos a ir teniendo básicamente a esos niveles en cuanto a la producción o como factores heterogéneos, ¿no? ¿Cuáles son los factores que van a predisponer la ictericia? Volvemos a mencionarlos porque quiero que recuerden siempre estos factores donde ustedes van a tener, si vemos nosotros, o para que nosotros podamos considerar que una ictericia en los recién nacidos, pues la mayoría de ellos la vamos a evidenciar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que vamos a tener? Por ejemplo, uno, en el aumento de la producción de las bilirrubinas, recuerden ustedes que vamos a tener una enfermedad hemolítica que va a ser muy frecuente y que tenemos la incompatibilidad del grupo ABO, de la incompatibilidad del factor RH, y vamos a tener también alteraciones a nivel de lo que son los eritrocitos, por ejemplo la deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa o piruvato de sinasa, o alguna sepsis. Una sepsis igual puede estar asociada a un aumento en la producción de la bilirrubina. ¿Cuándo vamos a tener una disminución de la eliminación de las bilirrubinas? O sea que no se van a poder eliminar, y a través de ese factor se van a acumular las bilirrubinas. Pues por ejemplo, cuando existan unas mutaciones en el gen que va a codificar esta enzima, la urodiltransferasa 1A a 1, pues van a reducir la parte de la conjugación de las bilirrubinas. El síndrome de Klinefelter-Naegel, el síndrome de Gilbert y algunos polimorfismos evidenciados, ¿no? Y algunos trastornos metabólicos hereditarios, ¿no? ¿Y cuándo va a haber un aumento en la circulación enterohepática? Pues sobre todo una disminución de lo que es el aporte enteral, como veíamos en los primeros días, los recién nacidos, por su
ya sea por factores maternos o por causas mismas de adaptación del recién nacido, no tienen un buen aporte de líquidos, entonces también eso puede favorecer a una ictericia, ¿no? O prácticamente a un fallo de la lactancia o una ictericia por la leche materna, que vamos a identificarlos generalmente al quinto día, ¿no? O algunas malformaciones congénitas, una atresia o un ilio por meconio o la enfermedad de Hirschsprung. Entonces ahí vamos a tener las patologías que van a estar asociadas. Ahora, como les decía, antes o para poder abordar a un recién nacido con una ictericia, tenemos que definir si es secundario a una hiperbilirubinemia directa o si es secundario a una indirecta. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Ya seguramente va a estar en nuestra mente de que la mayoría de estos recién nacidos con tinte ictérico pues va a ser secundario a una hiperbilirubinemia indirecta. Pero no dejemos de pensar en esta causa, la hiperbilirubinemia directa. O sea, básicamente aquí, este aumento de las bilirrubinas directas, vamos a conocerla como colestasis. Entonces, esta colestasis neonatal la vamos a denominar cuando las bilirrubinas directas están superiores a 2 miligramos decilitro. Entonces, vean ustedes, esta no puede ser mayor a 2 miligramos decilitro. En esta indirecta podríamos esperar incluso que sea más, ¿no? Pero en esta directa no podemos esperar que sea mayor a 2 miligramos decilitro. Entonces, incluso si tenemos una relación en cuanto a lo que es el total de las bilirrubinas, estas van a tener o van a suponer más del 20% del total de las bilirrubinas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a sospechar en una colestasis neonatal. Incluso cuando tengamos una ictericia prolongada, más de 15 días de vida, y tengamos una presencia de coluria, una presencia de hipocolia o acolia, vamos a sospechar de una colestasis. Para que se entienda, pues, esta es una triada que igual comúnmente se las preguntan. Entonces, comúnmente se las preguntan ¿por qué? Se las pone como un caso clínico. Tenemos un recién nacido que se encuentra con una coluria, que se encuentra con una colia y que tiene una ictericia prolongada mayor a 15 días de vida. Entonces, cuando tengamos esta triada, vamos a sospechar de una colestasis. Entonces, básicamente, obviamente al laboratorio vamos a tener esta bilirrubina directa superior a 2 miligramos decilitro o que suponen más del 20% del total de las bilirrubinas, ¿ya? Entonces, y vamos a sospechar esto. Entonces, de esa triada, acuérdense, coluria, ictericia prolongada, hipocolia o acolia. Hipocolia se refiere, por ejemplo, a lo que es ese color de las heces, por si acaso, ¿ya? Va a haber una disminución en esa coloración. Acolia, pues básicamente no va a tener esa coloración amarillenta de las heces, va a ser unas heces pues, blancas. Entonces, triada, ya saben estas, vamos a ir viendo o sospechando de una colestasis. Bueno, después vamos a tener una colestasis neonatal intrahepática, una colestasis neonatal extrahepática. La intrahepática generalmente vamos a estar pensando que va a ser secundario tal vez a un proceso de lo que es una invasión o un exceso de lo que es la nutrición parenteral prolongada, algunas infecciones, que te haya hecho una sepsis, tal vez una colestasis hereditaria o familiar, o algún déficit de la alfa-1 antitripsina, y etcétera, algunas enfermedades como el hipopituitarismo o algún daño hepático que sea secundario a una enfermedad crítica. Generalmente esto vamos viendo nosotros algunas veces en los más prematuritos, en los recién nacidos prematuros, que sobre todo han estado sujetos a una nutrición parenteral prolongada. Entonces, a una nutrición parenteral, que muchas veces es necesario darle ese aporte. ¿Por qué? Porque a estos niños hay veces no se los puede alimentar inmediatamente, ¿no? O a los prematuros, ¿no? Bueno, después vamos a ir viendo lo que son las colestasis neonatales extrahepáticas. Ahí vamos a ir viendo básicamente a las atresias de vías
a las atresia de vías biliares, y ya ahí vamos a ir viendo. Bueno, en cuanto al tratamiento, básicamente va a ser de acuerdo a la causa que vayamos a identificar, ¿no? Entonces, y en estos casos sí vamos a estar con el índice recomendado tal vez algún uso de algunos fármacos, como el fenobarbital, sobre todo lo que es el ácido uso desoxicólico, para poder tratar de eliminar estas bilirubinas directas, ¿no? Y para poder asociar algún tratamiento, como quien dice, como algún aporte de vitaminas, les damos las vitaminas liposolubles porque carecen de estas mismas, ¿no? La vitamina A, la vitamina D, la E, la K. Entonces, es importante en estos niños también llegar a controlar lo que es el aporte de calcio y el aporte de fósforo, porque vamos a ir teniendo algún aporte de vitamina en estos componentes, ¿no? Entonces, básicamente, la atresia de vías biliares extrahepáticas, esta es la que probablemente la que tiene una etiología aún desconocida, pero es la que generalmente van a ir asociadas a producir algunos problemas pues, a nivel de la vía o a una obstrucción de estas vías, ¿no? Entonces, el cuadro clínico de estos niños es típico, los recién nacidos de término, que son sanos y que tienen un peso normal o que tal vez desarrollan todo lo que es esa triada que hemos mencionado, ¿no? Entonces, una coluria, una colia o un tic ictérico provocado por más de 15 días, ¿no? Entonces, básicamente aquí, estos, si no logramos establecer esa vía biliar, pues pueden llegar a hacer una cirrosis o una insuficiencia hepática, ¿no? La atresia de vías biliares extrahepáticas es importante el diagnóstico precoz porque esto determina el pronóstico, ¿no? Y básicamente bueno, vamos a ir utilizando nuestro método de diagnóstico preciso, que generalmente lo hacemos por una ecografía, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo lo que es algunas estructuras que nos van a hacer sospechar de lo que es la atresia de vías biliares extrahepáticas, ¿no? Bueno, y el diagnóstico, digamos, de certero de esta patología se va a conseguir mediante realizando una cirugía exploratoria, ¿no? En estos casos. Y vamos a ir viendo también algunos exámenes complementarios, como es la colangiografía, para poder evidenciar también cómo es la permeabilidad de estas vías biliares. Entonces aquí lo que queremos de todo esto es que el tratamiento de la atresia de vías biliares extrahepáticas es la ortoenterostomía de Casar inicialmente, y la atresia de vías biliares extrahepáticas es la causa más frecuente de lo que es el trasplante hepático, ¿no? Que es el tratamiento definitivo. Entonces, tratar siempre de, esta es una patología rara, pero que nos puede llevar a una mortalidad casi del 100% antes de lo que son los 3 años, ¿no? Entonces ahí vamos a ir, como quienes, identificando siempre a estos tipos de pacientes para poder evitar esas complicaciones, ¿no? Sobre todo las complicaciones crónicas que nos van a llevar incluso a pensar en un trasplante posterior, ¿no? Entonces, ahora entrando a lo que es la parte de la hiperbilirubinemia indirecta, ahora vamos a hablar de la indirecta. Vamos a tener las que son las no hemolíticas, o sea, las que no van a destruirse, y la parte de lo que son las hemolíticas, donde va a existir una destrucción, que puede ser inmune o que puede ser no inmune. La inmune, que generalmente está asociada a lo que es la incompatibilidad de grupo entre lo que es la madre y el recién nacido, y la no inmune, generalmente esto se debe a algunos defectos de lo que son los eritrocitos, ¿no? Pues, de lo que ya habíamos mencionado, déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, algunas hemoglobinopatías o algunas alteraciones mecánicas como puede ser una microangiopatía o una coagulación intramuscular diseccionada, ¿no? Pues aquí las vamos a ir definiendo que si es una inmune o si es no inmune. Y básicamente vamos a definirla según el resultado de lo que es una prueba, la prueba de Coombs. La prueba de Coombs las hacemos, tenemos una prueba de Coombs indirecta
y la prueba de CUMS directa. La indirecta, pues obviamente la vamos a hacer cuando el recién nacido pues esté dentro de la cavidad intrauterina, ¿no? Y la prueba de CUMS directa, cuando ya esté recién nacido, ya lo tengamos ahí, ¿no? Para hacer una prueba directa de la sangre de este niño, ¿no? ¿Cuáles son las causas de hiperbilirubinemia indirecta? Entonces, como ya habíamos mencionado también en los factores desencadenantes, pero las que van a estar relacionadas más con esta indirecta son algunos problemas, por ejemplo, la reabsorción de hematomas. Ustedes van a ver que hacemos bastante relevancia cuando tenemos pacientes que tengan un caput sucedáneo, que tengan un cefalehematoma. Entonces, en esos pacientes ya vamos a estar más atentos en cuanto a lo que es estos valores de las bilirrubinas, ¿ya? Entonces, y también vamos a tener relevancia la policitemia. Entonces, por la liberación de las bilirrubinas tras lo que es la destrucción de los hematíes sobrantes, ¿no? La policitemia que habíamos visto, vamos a tener hematocritos mayor a 60% y ahí vamos a ir viendo también un aumento de lo que es el mismo volumen eritrocitario, ¿no? Entonces, algunas infecciones también van a estar relacionadas con este aumento de las bilirrubinas indirectas, especialmente las que van a estar relacionadas con gram negativos y las de toxos, ¿no? Entonces, toxoplasmosis, rubiolas, virus, herpes y otros, ¿no? En estos casos también vamos a tener las bilirrubinas también directas. La lactancia materna también puede estar asociado a esta elevación. Y la disminución de la circulación enteropática, ¿no? Como ya habíamos mencionado, obstrucciones gastrointestinales, algún problema a nivel del ilio y la deshidratación. Entonces, cuando hay una mala alimentación, un déficit de alimentación, entonces estos niños se nos van a ir deshidratando, pues van a contribuir también a que hagan una ictericia tal vez secundaria a una hiperbilirubinemia indirecta o alguna enfermedad como es el hipotiroidismo. Este cuadro es importante para que ustedes vayan recordando. Entonces, vamos a ir viendo ahora en la siguiente clase todas estas patologías, ¿ya? ¿Cuáles son las patológicas? ¿Cuáles son las fisiológicas? ¿Cuál es la lactancia materna? ¿Cuándo va a ser el inicio, la duración? Y todo eso. Entonces, recuerden, toda ictericia o que se presente antes de las 24 horas las vamos a considerar como patológicas. Entonces, antes de las 24 horas son patológicas. Y estos generalmente tienen una duración mayor a 15 días. Entonces, ¿qué pueden elevarse? Puede elevarse la bilirrubina directa o puede estar elevada la bilirrubina indirecta, ¿ya? El tratamiento va a ser según la causa y si no logramos identificarlas y hacer el tratamiento oportuno, estos niños pueden ir a una exsanguinotransfusión y es lo que debemos evitar, ¿no? O simplemente requerir como tratamiento una fototerapia. Entonces, esta es la patología. Entonces, recuerden siempre estos datos característicos para que después vayamos, como quien dice, captando mejor la diferencia en cuanto a estas patologías. ¿Cuándo va a aparecer la fisiológica? Básicamente va a aparecer al segundo o tercer día. Estos no te van a durar más de 15 días. Va a ser menos de 15 días esta duración de este tinte entero. Entonces, ¿cuál va a estar elevada? La bilirrubina indirecta. ¿Ya? No es como acá. La bilirrubina indirecta y generalmente estas, como son fisiológicas, no precisan ningún tratamiento, ¿no? En la lactancia materna, también la que dijimos que va a estar asociada a una ictericia, generalmente esto te van a poner en el cuadro de caso clínico a la semana de vida o a fin de la primera semana. Entonces, y estos tienen una duración generalmente de 3 a 6 semanas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a estar elevado? La bilirrubina indirecta y generalmente no precisan tratamiento. Todos estos los vamos a ir, como quien dice, viendo en la siguiente clase. Pero vean también que vamos a tener entre lo que son las patológicas, pues también vamos a ir hablando de una ictericia por incompatibilidad de VIH, la ictericia por incompatibilidad de O,
Y en estos es importante que nosotros recordemos que la ictericia fisiológica del recién nacido tiene un inicio y una duración. Un inicio en los recién nacidos del término al segundo o tercer día, y en los pretérminos al tercer cuarto día, y la duración de 5 a 7 días en estos recién nacidos del término, y de 6 a 8 días en los recién nacidos pretérminos. Yo creo que vamos a quedar aquí y ya vamos a ir viendo la próxima clase, lo que es la fisiología y todo eso, y los datos relevantes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, quedamos en eso. Dividir. Entonces, ese día que fuimos a la práctica, el otro doctor nos dijo que nos lo iba a mostrar, que solo no van a sacar una cosa, porque era una de estilo. sí, aquí tenemos el aparatito. Ese es. Ah, ya. Este es el bilirubinómetro, que nosotros lo tenemos ahí y vamos siempre cuantificando. Con esto tratamos de no ser muy agresivos o de pincharlo todos los días. Y ya con esto, básicamente, no nos pedimos bilirrubina, solo pedimos bilirrubina salvo a los que tienen factor de riesgo con bicompatibilidad. Ya vamos viendo aquí realizamos cuáles son los factores que nos ayudan, o sea, cuáles son los favorables o los no favorables que utilizamos. Pero esto es. Ya. ¿De qué quedamos? De la práctica. Ya, de entrada, el viernes, según te voy a mandar el comunicado que nos dio, entonces para que se los mandes. Que el viernes hay taller, tanto en la mañana y en la tarde, entonces no voy a poder pasar. Se suspenden las clases, eso es lo que dijo la doctora. Entonces, y el sábado, lo que ustedes deciden. Quiero pasar. Ah, no me toca a mí. Ah, me toca a mí. ¿Quiénes vienen sábado? ¿Quién se opone? ¿Quieren pasar o no? No entendí. Ya, bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Con el grupo 1. Y entonces acá es el segundo grupo. Sí. No, pues el primer grupo igual. O sea, va a recorrer.